Hoy quiero hablarles de un tema que titulé Cosas prestadas. ¿Cuántos de aquí han pedido algo prestado alguna vez? Ahora, ¿a cuántos de ustedes alguien les ha pedido algo prestado? ¿Y se lo han devuelto? ¿Saben que yo no sé por qué mucha gente piensa o sea, amigos míos, específicamente amigos míos, que yo tengo muchos libros, y sí, en mi casa tengo una biblioteca personal como con 1200 libros, y tenía más pero me robaron. Y a veces la gente me pide libros prestados, pero hay un dicho que dice que mejor no lo digo, pero que no debes prestar libros, ¿verdad? Y bueno, a veces a mí me cuesta mucho trabajo. Entonces lo que yo hice con el tiempo fue, porque luego no me lo regresaban, y apuntaba, a ver, y delante de te presté el libro tal fecha, ¿y cuándo me lo vas a regresar? Y cuando te lo piden no te vayas a enojar. Y entonces, porque a veces no me lo regresaban. Pero todos hemos pedido cosas prestadas alguna vez. Es raro el que no haya pedido una cosa prestada. Bueno, tradicionalmente el día de hoy, hoy estamos a domingo 13 de abril del año 2025. Tradicionalmente el día de hoy se conoce como el día de Domingo de Ramos o Domingo de Mantos y Palmas, porque precisamente celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén un domingo antes del domingo de resurrección. Es decir, esta semana es conocida como la Semana Santa, que inicia el domingo de Ramos, inicia el domingo de cuando Jesús entra a Jerusalén en un burrito o en un pollino, y luego sigue con el lunes de controversia, martes de purificación, miércoles de comunión, jueves de lavatorio de pies, viernes de crucifixión, sábado de gloria y el domingo de resurrección. Entonces, esta semana se conoce como Semana Santa. Y el evento en la Biblia que marca, o en el Evangelio, pues, que marca el comienzo o el inicio de la Semana Santa es precisamente, perdónenme, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y la Biblia dice que Jesús entró a Jerusalén montado en un ¿qué, hermanos? En un burrito, ¿verdad? En un pollino o en un burrito. Se le conoce como pollino a todo aquel animalito, aquel burrito que nadie antes había montado. Entonces era como que un calificativo que nadie antes lo había montado. Ahora, el Evangelio de Marcos cuenta la historia de la siguiente forma, y voy a leer el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículo 1 al versículo 3, que es la entrada triunfal, la Nueva Traducción Viviente, va a estar aquí en la pantalla. Dice así: mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé. Siempre que ustedes tengan una G de gato, sin la U, se pronuncia como J, Betfagé y Betania, en el monte de los olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo, y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Pronto. Quiero que presten atención a esta última frase. Bueno, no se ve muy bien porque está muy abajo, pero esta frase que dice: ¿qué están haciendo? Simplemente digan: el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Si alguien les pregunta ¿por qué están desamarrando ese burrito, ustedes digan: el Señor lo necesita y lo va a devolver pronto. Y esto a mí me causa conflicto. O sea,
estaban pidiendo prestado el burro, pero lo pidieron prestado hasta que fueron evidenciados. Es como si ustedes fueran a la casa de su hermano, su hermana, su cuñado, su cuñada, su papá, su mamá, que tiene un coche, y ustedes entran a la casa sin decir nada, agarran las llaves, prenden el carro y luego sale el cuñado, el hermano, el papá y, ¿qué estás haciendo? Me voy a llevar el carro. No, o sea, primero lo pides prestado y luego te dan las llaves y lo demás. Pero ellos así lo hicieron. Primero agarraron el burro y cuando les preguntaron qué están haciendo, entonces contestaron, bueno, es que el Señor lo necesita. Ahora, ¿cuál Señor? O sea, ¿con qué autoridad? Es un detalle muy interesante y me llama la atención. Y esto me llevó a una pequeña investigación bíblica, o sea, a tratar de entender qué está sucediendo, y quiero contarles lo que estudié el día de hoy. Yo me pregunté primero, si Jesús pidió prestado el burro en esta ocasión, porque no tenía burrito, no tenía nada Jesús, literalmente no tenía nada. La Biblia dice que Jesús un día dijo que no tenía ni siquiera dónde reposar su cabeza. Voy a decir una frase que se oye mal, pero que es una verdad. Jesús no tenía ni dónde caerse muerto, porque hasta la tumba donde fue enterrado Jesús fue una tumba prestada. Entonces Jesús les dice, pídanlo prestado. Y me pregunté, si Jesús pidió prestado este burro en la entrada triunfal, ¿habrá pedido prestadas otras cosas en otro momento? La respuesta es sí. Sí. O sea, fíjense, y eso es lo que mucha gente no puede entender, causa conflicto en su mente y empiezan a criticar porque no entienden el contexto de toda la Biblia. Cuando uno solamente agarra un pedacito de la Biblia, un pedacito del Evangelio, y no lo entiendes, no es justificación para desacreditar a Dios. No es justificación para desacreditar la Biblia. Tienes que leer todo el contexto inmediato y el contexto remoto y hacer una armonía de la Biblia. Pero fíjense, Dios el Creador, o sea, Jesús era plenamente Dios y era plenamente hombre. Es algo importante. Jesús nunca dejó de ser Dios y Jesús nunca dejó de ser hombre. Porque a veces pensamos que Jesús cuando estaba en la tierra solamente era hombre. No, era totalmente hombre y era totalmente Dios. Era plenamente hombre y era plenamente Dios. Era 100% ser humano y era 100% Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Así que Jesús, el creador del universo, el Dios único y verdadero, el todopoderoso, autosuficiente, sustentable, creador de las cosas, pidió prestado un burro. Es lo que la gente no entiende. O sea, hay gente que dice, ¿por qué si era Dios o si es Dios? ¿Por qué si es creador de todas las cosas? ¿Por qué tendría que pedir algo prestado? Si Él es el creador, Él lo puede hacer. Él lo puede formar de la nada. Y es sorprendente porque descubrí un patrón en los evangelios, en toda la Biblia, que no solamente pidió una o dos cosas prestadas, no. Si nos damos cuenta en el estudio que hice, en muchas ocasiones, a lo largo de su ministerio, Jesucristo pidió cosas prestadas. Por eso el tema del día de hoy le puse así, cosas prestadas. Por ejemplo, lo primero que tomó prestado fue un vientre, porque Jesús ya existía como Dios. No tienen que buscarlo, pero en la Biblia dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es el verbo encarnado. Entonces, el verbo ya existía, Jesús ya existía, pero para venir a la tierra, para hacerse un humano,
pidió un vientre prestado. ¿El vientre de quién? De la Virgen María, de María. Entonces él pidió un vientre prestado para llegar a la tierra completamente como un ser humano. Luego, ya cuando nació, tomó prestado un pesebre, porque no tenían dónde hospedarse José y María, y pidieron prestado un establo, y él pidió prestado un pesebre. En una ocasión, cuando Jesús ya predicaba, pidió prestado un barco, porque se juntaba mucha gente a la orilla del mar, obviamente del lago o el mar de Galilea, a escuchar a Jesús. Y como era tanta gente la que se juntaba, él quería estar un poquito en alto y pidió prestado un barco para que lo escucharan mejor. Y ahí habló la multitud arriba de ese barco. Pidió prestado un aposento, una casa con un lugar alto, una terraza, para tomar la Santa Cena o la última cena con sus discípulos. Pidió prestado también, antes de morir, pues una tumba, aunque no lo narra en el Evangelio. Después de la crucifixión, dice la Biblia que fue llevado a una tumba que no era de él. Y quiero hablar un poco de eso, porque siento que, como todo lo demás que Jesús hace, este detalle de pedir un burro prestado o de pedir cosas prestadas tiene un propósito, tiene un porqué, un mensaje que Jesús nos quiere dar el día de hoy. Estoy seguro que Jesús quería que aprendiéramos algunas cosas de este detalle de pedir cosas prestadas. Y quiero hablar rápidamente de 5 cosas y nos vamos a la casa que se ven simbolizadas en este tema de cosas prestadas. Número 1, el pedir cosas prestadas es un símbolo de humildad. El pedir cosas prestadas es un símbolo de humildad. Se necesita humildad para pedir algo prestado. Porque de facto, de hecho, cuando pides algo prestado es un reconocimiento de que uno no tiene eso que está pidiendo prestado. Ya sea porque no tenemos los recursos, o no tenemos espacio, o no tenemos lo suficiente para cumplir una tarea, o no es algo que utilicemos todos los días. Pero cuando pedimos algo prestado, de facto, de hecho, estamos reconociendo que no tenemos lo que necesitamos. Entonces, si lo que yo necesito, alguien más lo tiene, me tengo que humillar, aunque no parezca humillación, aunque no me hinque, aunque no ruegue, de alguna forma me tengo que humillar, aunque sea pequeña, para reconocer que no lo tengo yo mismo y que necesito ayuda de alguien más. ¿Sí? Y en este caso estamos hablando de Jesús. Jesús tuvo el poder para abrirse camino a sí mismo, para crear lo que necesitaba. Él tenía poder para proveerse a sí mismo, pero eligió, a través de pedir cosas prestadas, ejemplificar o modelar la humildad que debemos tener todos nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Dios odia el orgullo. No se asusten con esta frase. Dios odia cosas. Dice la Biblia que Dios odia 7 cosas, luego se las voy a leer, está en Proverbios. Pero una de las cosas que Dios detesta o que Dios odia es el orgullo. Así que presten atención los orgullosos, no volteen a ver a nadie. Dios odia el orgullo, es lo que dice la Biblia. Yo lo explico de esta manera. Yo creo que aquí lo he dicho como unas 2 o 3 veces aquí cuando estoy predicando. Es como cuando a ti te gusta el box. A mí me gusta mucho el box. Y cuando tú estás con el box, cuando yo estaba adolescente, o sea, hace unos 30 años, yo como más, no, más de, bueno, X.
cuando yo estaba adolescente, yo veía mucho el bosque con mi papá. Y había una familia que todavía existe que se llama los Mayweather. Y a mí me gustaba ver a Floyd Mayweather hace unos años atrás. Pero ¿saben qué? Que yo decía, esta pelea de Mayweather con el filipino, con no sé quién, la voy a ver porque va a ganar Mayweather. Pero entonces cuando empezaba a ver a Floyd Mayweather, era bien orgulloso el cuate. Bien, vaya, estrafalario, extravagante, payaso, y se burlaba. Y cuando yo empezaba a ver la pelea, y yo le iba a Floyd Mayweather, pero luego se ponía bien payaso, y como que ya no me caía bien. Ya no me caía bien, y yo decía, no, ojalá y pierda, ojalá y lo maten. No se crea, o sea, perdóneme, yo soy un ser humano con muchas debilidades, pero sí me enojaba con Floyd Mayweather porque era bien payaso. Entonces como que cambiaba mi perspectiva de él y ya no quería yo irle a Floyd Mayweather. Y a veces estaba en la esquina de él, pero cuando veía su actitud de orgullo, de soberbia, me iba a la otra esquina. Y yo creo que eso es lo que pasa con nosotros y con Dios. Dios está de nuestro lado. Él está en nuestra esquina. Él nos quiere ver victoriosos, que ganemos cada batalla. Pero cuando nos volvemos orgullosos, cuando nos volvemos soberbios, cuando nos empezamos a burlar de los demás, que porque no son cristianos, que porque adoran a la Virgencita, cuando empezamos a burlarnos, cuando nos volvemos orgullosos, yo creo que nos empezamos a sentir como que autosuficientes, arrogantes, y puede que Dios ya no esté de nuestro lado, porque la Biblia dice que Él se opone a los orgullosos. No estoy justificando a la gente que está equivocada. Lo que estoy diciendo es que nosotros no podemos ser orgullosos y soberbios, porque Dios dice que mira de lejos al altivo, al soberbio, al orgulloso, pero se acerca ¿a quién? Al humilde, al sencillo. Dios y el orgullo no van de la mano. Dios de sus hijos requiere ¿qué? Requiere humildad. Dios requiere de nosotros humildad. Y ese pensamiento, Dios se opone a los orgullosos, es un pensamiento aterrador. Porque si Dios se opone a los orgullosos, ¿saben qué? Dios nunca ha perdido una batalla. Dios nunca ha perdido una batalla. Así que si Dios se contrapone, se opone a los orgullosos, Dios no va a perder esa batalla. ¿Me explico? Entonces, quiere decir que cuando dejamos que el orgullo se suba en nosotros, nos echamos automáticamente de oponente a Dios. Nos echamos de oponente a Dios. Lo que te quiero decir es que con Dios tenemos la opción, es lo que te voy a decir, con Dios tenemos la opción de ser humildes o de ser humillados. O sea, nomás hay de dos sopas, de fideos y de coditos, y la fideo ya se acabó. O eres humilde o eres humillado. ¿Qué prefieres? Ya sé que es fuerte, pero es necesario. Si somos humildes, no seremos humillados. Pero si eres soberbio, créeme. Hay un pasaje en las Escrituras que nos da como una ventana, como una mirilla al corazón de Dios, al corazón de Jesús el Salvador, a la humildad de Jesús, que al tomar cosas prestadas, al tomar un vientre prestado, Él se humilló para venir a esta tierra. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Escucha esto. Dice:
me has dado un cuerpo para ofrecerte, un cuerpo para ofrecer. En otras palabras, Jesús sabía que la única razón del por qué Él tenía que hacer, Él tenía que venir, cumplir la misión de nacer en el vientre, en el útero femenino, en el útero obviamente, perdóname, en una mujer, era porque tenía que venir a morir por nosotros. Había que pagar un precio por nuestros pecados. Alguien tenía que morir por mi pecado y por tu pecado. Porque yo les he explicado, cuando tomamos la Santa Cena, la comunión, la copita y el pan, la Santa Cena, la comunión, Eucaristía, como le digas, el pan simboliza el cuerpo de Cristo y la copa simboliza la sangre de Cristo. Es decir, para que tú y yo tengamos comunión con el Padre, tuvo que derramarse la sangre de Jesús y que sea crucificado el cuerpo de Cristo. Entonces, le dio un cuerpo para ofrecer. No sé si se dan cuenta de la humildad, del nivel de entrega y el nivel de sumisión en esta frase. Me has dado un cuerpo para ofrecerte, le dice Dios al Padre. En otras palabras, Jesús sabía que la única razón del por qué tenía que nacer era para morir. Así que tomó prestado el vientre de María. Y aunque era Dios, fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses 2 dice, aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Fíjense, se humilló, dice otra versión, hasta lo sumo. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, de verdad que me emocioné. Me emocioné porque el Dios creador del universo, hay una poesía que me gusta mucho que dice, Dios se ha vuelto loco. Dios se ha vuelto loco. El creador del universo se vino a nacer entre nosotros, a vivir entre nosotros. Jesús se humilló con tal de poder ofrecer un sacrificio perfecto, porque la paga del pecado es la muerte. La paga de tu pecado, por muy pequeño que sea, la paga de tu pecado es la muerte. Tú no podías pagar por tu pecado. Tú no puedes pagar por tu pecado. Tú no puedes autolimpiarte. Tú no puedes liberarte de la culpa del pecado, sino que tienes que ser alguien perfecto. Y ese perfecto es Jesús. Por eso Jesús vino a morir por nosotros. Se humilló para morir por nosotros. O sea que número 1, pedir cosas prestadas es un símbolo de humildad. Número 2, las cosas prestadas son un símbolo del desprendimiento. De desprendimiento. Las pasadas generaciones no necesitaban mucho lugar ni muchas cosas para desarrollar sus vidas, para vivir. Es decir, a menos en la casa de mis padres nunca fueron ricos. Mis padres nunca fueron ricos. Así que teníamos en la casa de mis padres un solo baño, nada más. En la casa de mis padres no teníamos clima, teníamos aire lavado. Bueno, mis papás tenían clima en su recámara, pero porque, no sé, porque no eran comunistas, nomás a ellos, ¿verdad? Pero nosotros no, aire lavado. Y teníamos un solo coche nada más.
Pero hoy en día, en las generaciones de hoy, la gente necesita cochera para 2 autos, con portón eléctrico. Papás quieren su recámara con su baño propio, con walk-in closet. Hemos invertido en comprar cosas para la casa como muebles finos. Compramos celulares buenos. Aún a nuestros hijos les compramos un iPad, una tablet. Compramos videojuegos. Nos gusta comprar ropa de marca. O sea, que sea ropa de marca, aunque estemos bien endeudados, pero que sea ropa de marca. O sea, nos gusta viajar, tomarte la foto con tu café de Starbucks, ¿verdad? O sea, la tomo con la del Seven, no me importa. Pero hay gente que tiene esa necesidad de suplir cosas. O sea, somos consumidores y nos gustan las posesiones. Yo le decía a Diana que cuando conocí a Paquita, la del barrio, que la conocí hace tiempo, una mujer chaparrita, así, mire, así chaparrita, gordita, pero traía un montón de joyas. Y traía con ella un hombre, un pelado, que traía un maletín y traía una, ¿cómo se llama? Una esposa, esposado al maletín, porque traía un montón de joyas la señora ahí. Y yo en su momento, pues a mí yo no soy de artista ni nada de eso. Pero reflexionando después, cuando supe la historia de ella, tenía una muy baja autoestima. Y ella como que quería suplir su baja autoestima con joyas, con posesiones. Y así somos los seres humanos. Queremos comprar y comprar y comprar para suplir nuestra falta de autoestima. Y por eso vivimos así. O sea, somos consumidores. Pero Jesús nos da otro ejemplo. Jesús nos da otro ejemplo. Él vino a la tierra, ya les dije, en un útero prestado. Y una vez aquí, Jesús no se preocupó mucho, no se ocupó mucho en tener posesiones terrenales. Universalmente los teólogos de cualquier denominación dicen que ni casa tenía Jesús. Siempre se quedaba en casa de otros. Ni casa tenía Jesús, ni herencia. En otras palabras, su hábito de tomar cosas prestadas es una ventana a las cosas que su corazón valoraba. Y las cosas que Jesús valoraba no eran materiales, no era el dinero, no eran de este mundo. Él enseñó a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 19. Él enseñó a sus discípulos y les dijo: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido las destruye, y donde ladrones entran y roban. Ladrones no entran a robar. Almacenar tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos ¿de qué? De tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estarán los deseos de tu corazón. No vi, pero sé que ayer mucha gente se desvivió por un partido de fútbol. ¿Cómo no? Por ver a 2 equipillos chiquillos pelearse. Y que uno es papá del otro y que no sé qué. Y se pelean. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Como hijos de Dios, todos tenemos un propósito dentro de este mundo, pero un hogar fuera de este mundo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tú tienes un propósito en este mundo, pero tu hogar no está en este mundo, está allá arriba. Sí, tienes un plan aquí en la tierra, pero tu hogar no está aquí en la tierra. Puedes aquí trabajar, puedes ahorrar, puedes construir, puedes vivir, pero tu lugar de residencia eterna no está aquí, está con Dios, donde quiera que Dios esté. Cuando entendemos esto,
muchas cosas en la tierra pierden sentido. Cuando entendemos que nuestro lugar de residencia eterna no está en la tierra, sino con Dios, mucho pierde aquí sentido. Porque ya no nos preocupamos de cómo nos vemos, ni cuánto almacenamos, ni cuánto tenemos, sino de cómo voy a hacer para estar toda la vida con Cristo. No estoy diciendo que dejes de trabajar, ni digo que no te peines, ni te arregles, no. Sino que entiendas que tu vida aquí es temporal, pero la vida eterna es con Dios. O sea, sí, trabaja, ahorra, pero también siembra en el reino de Dios. Arréglate, vete a hacer el cabello con Sonia, no sé, pero entiende que tu vida eterna no está aquí en la tierra, está con Dios. El apóstol Juan escribe esto en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. El apóstol Juan dice: no amen este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Realmente tú puedes alcanzar grandes cosas. No tengo que citar, ustedes lo saben, hay un montón de artistas que han conseguido la fama, el dinero. Hay un montón de políticos que han conseguido poder y dinero. Hay un montón de gente intelectual que ha alcanzado el conocimiento, pero al final sus vidas están vacías. Yo nunca he sido rico, pero yo sé que la riqueza no me va a dar la felicidad. Sí, ayuda, pero en realidad la paz no me la va a dar la riqueza. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Hace algunos años, hace como 20 años, un poquito más, mi esposa y yo vivíamos muy cómodamente. Teníamos una iglesia pequeña en un rancho, en un ejido, y trabajábamos secularmente. No podía pagarnos la iglesia, así que trabajábamos secularmente y nos iba muy bien económicamente. Un día, mientras hacía yo ejercicio, porque aunque no crean, yo hacía ejercicio, le daba a Dios gracias y le decía yo a Dios: gracias por la vida de mi esposa, gracias por la vida de mis hijas, por el trabajo, porque tengo una iglesia que amo. No necesito nada más, dije yo en mi oración. Y de pronto como que Dios dijo: sí, nuestra vida cambió. De tenerlo todo, bueno, claro, a nuestro nivel según nosotros, pasamos a nada. Literalmente nos quedamos sin nada. De ganar muchísimo en aquel entonces, 2004, 2005, pasamos a ganar el 10% de lo que nos ingresaba mensualmente y con compromisos que cumplir. Venimos a vivir a Monterrey, nos quedamos sin nada y con un montón de deudas, pero Dios nos enseñó que podemos quedarnos sin nada y aún así seguir creyendo y confiando y amando a Dios, que Él es todo para nosotros. Aprendí la lección que lo que tengo, sea poco o sea mucho, es de Él y para Él. Aprendí la lección que yo no soy autosuficiente, que yo necesito de Dios. Aprendí la lección que mi paz, mi confianza y mi seguridad no depende de cuánto gane, o cuánto tenga en la cuenta de banco, o de cuánto sepa, o de cuánto pueda. Depende de Dios. Es el único que puede darte la paz. Y todo lo que tenga, sea intelectual, sea emocional o material, es de Él y es para Él. Por eso no me puede invertir mi vida, mi tiempo, mis talentos, mis recursos en el reino de Dios, porque es de Él y es para Él. Número 3, las cosas prestadas nos enseñan que hay que tener disposición. Pedir prestado requiere un prestamista.
Tiene que haber alguien dispuesto a prestarnos o a proporcionarnos lo que necesitamos, sea un coche, sea dinero, sea ropa, sea no sé, lo que ustedes quieran. Pedir prestado requiere un prestamista. En este caso, lo que Jesús pidió, le dijo Jesús a sus discípulos: si alguien les pregunta qué están haciendo con este burro, díganle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Ahora, no sabemos quiénes eran los dueños del burrito, pero sabemos que estuvieron dispuestos a prestar el burrito. No sabemos si eran discípulos o no, si simpatizaban con Jesús, si eran romanos, si eran judíos, si eran religiosos, si eran ateos. Lo que sí sabemos es que estuvieron dispuestos a prestar el burrito. Y hay un ejemplo de esta disposición del corazón en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Isaías dice: después oí que el Señor preguntaba al aire, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Miren esto. La que sigue, por favor. La otra, la anterior. Dios estaba hablando en un monólogo. O sea, Dios no se dirigió a Isaías, no le pidió nada a Isaías, no está hablando con Isaías. Isaías escuchó una conversación que tenía la Trinidad. O sea, estaba la Trinidad hablando, porque la Trinidad decía: ¿quién irá por nosotros? O sea, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban hablando entre ellos. ¿Quién irá por nosotros? Decían ellos. ¿Sabes que el llamado de Dios no es para unos pocos especiales? El llamado de Dios es para todos. Es para aquellos que escuchen. Pero nuestra capacidad de escuchar el llamado de Dios depende del estado de nuestros oídos espirituales. Depende de la disposición de nuestro corazón. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta aquí a todos. ¿Cuántos desean que esta iglesia crezca? Levante su mano. Perfecto, gracias a Dios. Ya les tomamos foto. Ahí está el video, en esa cámara. ¿Cuántos pueden dejar sus ocupaciones y venir conmigo a evangelizar? ¿Cuántos pueden ir aquí al hospital? Los cuando vamos al hospital. Antes, cuando íbamos al hospital, íbamos 15 hasta 20, íbamos a ir al hospital. Ahora vamos 4, máximo 6. O sea, cuando Dios habla, no solamente habla para ser escuchado. ¿Qué es lo que te voy a decir? Ponme atención en esto. Cuando Dios habla, Dios no solamente habla para ser escuchado. Dios habla para ser obedecido. O sea, Dios te habla, pero no para que diga: sí, qué bonito, ¿verdad? No. Dios te habla para que lo obedezcas, no nada más para que lo escuches. Cuando Dios habla, no solamente es para ser oído. Dios habla para que le obedezcas. Y Dios sabe cuál es la disposición de tu corazón. Porque hay mucha gente dispuesta, pero hay poca gente disponible. Sí, estoy dispuesto a que la iglesia crezca. Estoy dispuesto a que aquí vengan miles, pero no tengo disposición para ir a traer esos miles. Y Dios sabe cuál es la disposición que hay en tu corazón. Si no estás dispuesto a obedecer, ¿para qué quieres que Dios te hable entonces? Si no estás dispuesto a obedecer a Dios, ¿para qué quieres que Dios te hable? Dios está buscando personas dispuestas a cumplir su voluntad. Isaías no tuvo un impulso de obligación, no. Isaías simplemente estaba en la presencia de Dios, escuchó la plática entre ellos, se dio cuenta de cuál era el deseo y la necesidad de Dios, y en libertad consciente, en disposición y en disponibilidad,
se apuntó para ir a llevar el mensaje. Su libro es considerado universalmente como el mejor manuscrito del Antiguo Testamento, pero además de eso, como un evangelio previo al evangelio de Jesús, por la disposición que tuvo Isaías de ir y predicarle a la gente que no conocía de Dios. Entonces, ¿tú tienes disposición? ¿Tienes también disponibilidad de servir a Dios? Te pregunto. Contéstate a ti mismo. Número 4. Las cosas prestadas nos hablan de una recompensa. Hay un concepto financiero asociado con los préstamos o con los créditos. Quien ha comprado algo a crédito o quien ha pedido un préstamo o quien vende sabe este concepto, el concepto del interés. Es la ganancia, el interés. Todos los que han comprado una casa o un carro financiado saben de lo que estoy hablando. Siempre cuando compramos buscamos el interés más bajo. Los bancos, las financieras se mantienen abiertas por el interés. Nos prestan para una casa, nos prestan para un coche y usted y yo al terminar de pagar nos damos cuenta que pagamos mucho más de lo que nos prestaron. Mejor pediste un préstamo, no sé, es un ejemplo, de 50,000 pesos y pagaste 100,000. De eso viven las financieras. Se llama interés. Pagamos el préstamo, pero con intereses. Jesús hacía lo mismo que los bancos. Cuando él pedía algo prestado, lo regresaba con interés. Lo regresaba con creces. Siempre que él regresaba lo prestado, él le agregaba valor. Pidió prestado una barca a los discípulos y la recompensa fue que hubo una pesca indudablemente grandísima que habían hecho antes en sus vidas, porque le agregó valor. Por ejemplo, por decir, yo tuve hace muchos años un libro firmado por Ernest Hemingway. Yo sé que ustedes a lo mejor lo han leído. El libro que tenía un libro de él que tenía valor, que si lo tuviera hoy en día valdría mucho. Me lo robaron desafortunadamente, pero por su firma ahí valía mucho. La Biblia dice que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos valor porque llevamos en nuestro ser la imagen y semejanza, la firma del Dios Todopoderoso. Fíjate, cuando tú prestas tu vida para que Dios la use, Él va a agregarle valor a tu vida. Valor que no te lo pueden dar las joyas, que no te lo puede dar la ropa, que no te lo puede dar otra persona, te la va a dar Dios. Le va a agregar unción a tu ministerio, le va a agregar propósito a tu caminar, va a agregar bendición a tu negocio, va a agregar valor a tu vida, si te dejas usar por Dios. Es la recompensa del Padre. LeBron James, un jugador de básquetbol, un día, acabando un partido de básquetbol, se quitó los tenis y se los regaló a una señora que limpiaba la arena de básquetbol, la duela. Salió en las noticias y todo. Años después, esa mujer, esos tenis valían $200. Años después, alguien le ofreció a esa mujer $100,000 por esos tenis. Nomás porque eran de LeBron James y no los vendió. Todavía los tiene hasta el día de hoy, porque un día que pasen los años van a valer muchísimo más. Porque las cosas asociadas con personas famosas se vuelven invaluables por su conexión con esa persona. De la misma manera, todo lo que Jesús toma prestado le agrega un valor. El pesebre, el aposento alto, el burro, la tumba, todas han sido cosas que fueron inmortalizadas. O sea, estoy predicando del burrito hace 2000 años atrás. Y se sigue hablando del burrito hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el hecho de que Jesús se prestó de ellas le agrega valor y las inmortaliza. Quizá tú no sepas muy bien cómo asociar eso a tu vida, pero quien tenga la disposición de ser usado por Dios,
recibirá la recompensa de ser inmortalizado. Es decir, vivirás para siempre, porque la promesa de Jesús es que somos salvos por gracia y que donde Él esté, un día estaremos también nosotros. Déjate usar por el Señor, porque Él le va a agregar valor a tu vida. Miren, yo tenía 15 años y tenía una vida perdida, sin propósito, sin visión, sin sueños. Pero un día vino Jesús y le dio a mi vida propósito, le dio una visión, le dio un sueño, porque Él agrega valor a las personas. Te sientes vacío, si nada te llena, te satisface, nada te da la paz, la alegría. Ven a Jesús. Él puede darle propósito a tu vida, le agrega valor a tu vida. Y por último, número 5, y ya nos vamos. Las cosas prestadas también apuntan a su regreso, porque Jesús un día va a regresar. Escúchame bien. Tienen que escuchar esta revelación. Dar y prestar no es lo mismo. Dar y prestar no es lo mismo. Déjenme volverlo a decir, porque conocemos amigos, familiares que no saben esta gran verdad. Dar y prestar no es lo mismo. Todos conocemos ese pariente o amigo que te dice, préstame 1,000 pesos. Y tú los sacas y se los das porque eres un buen cristiano. Pero sabes que no van a regresar. Entonces, dar y prestar son cosas distintas. Si alguien viene y te dice, préstame tu auto, tu camioneta, tienes toda la disposición y la expectativa de que te la van a regresar, ¿sí? Cuando yo he pedido un coche, me gusta devolverlo lavado, limpio, con el tanque lleno. Es como decir gracias, porque aprendes a hacer así. Porque hay gente que te pide el carro y te lo deja con el tanque vacío, ¿verdad? O sea, pórtese bien, hagan las cosas bien, ¿verdad? Lo que quiero decir es que pedir prestado implica ser agradecido. Estoy convencido de que Jesús tomó prestadas muchas cosas como un retrato de su regreso, porque Él va a regresar pronto por la iglesia. Él prometió en el Antiguo Testamento que iba a venir y vino. Él prometió que nos iba a salvar y nos ha salvado. Él prometió que iba a resucitar y resucitó. Y Él prometió que iba a regresar y va a regresar. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Somos, aquí en el reino, somos esas iglesias locas que aún predicamos que Cristo viene por su iglesia. Somos esos cristianos locos que todavía salimos por la mañana de la casa y volteamos al cielo y decimos, ¿será hoy? ¿Será hoy que Cristo viene por su iglesia? ¿Será hoy? Porque si Cristo viene hoy, yo estoy listo. O sea, yo estoy listo para que Cristo me lleve ya. Y lo que pasa en el mundo, en la sociedad, lo que estamos viendo en la sociedad, nos dice que Jesús viene pronto por su iglesia. Todo lo que la violencia, las catástrofes, las crisis económicas son profecías de que Jesús viene por su iglesia. Tú te puedes preguntar, sí, pastor, pero ¿cuándo? Ha pasado mucho tiempo, ¿cuándo viene Jesús? Primera de Corintios 15:52 dice, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Un día Jesús viene por su iglesia, y quizás sea el día de hoy, quizás sea mañana, pero viene por su iglesia.
Cuando la gente nos pregunte qué estamos esperando, esperamos a Jesús que venga por su iglesia. Puede venir cualquier momento. Puede venir el día de hoy. Y la pregunta es, ¿tú has sido sensible a la voz de Dios? ¿Tú has entendido cuál es el propósito de Dios para tu vida? Tú puedes el día de hoy reflexionar y autoanalizarte y decir, ¿estoy cumpliendo el plan, el propósito de Dios para mi vida? O no sé qué hago aquí, no sé qué onda con mi vida, no sé qué está pasando, no sé si lo que hago está bien o está mal, no sé si lo he dado todo, siento que he fallado en algo, siento que no he obedecido a Dios. ¿Qué pasa con tu vida el día de hoy, amado hermano? Pero lo que sí sé, te lo voy a decir, Cristo viene pronto. Viene pronto. Y hay gente que dice, no, ya se tardó. No, no se tarda. Es que Él no quiere que nadie se muera. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, dice 2 de Pedro 3:9. Quiere que todos se arrepientan. Así que Él está esperando que tú reacciones y que vengas a sus pies y que le sirvas con todo tu corazón. Pónganse de pie, por favor. Con todo lo que Jesús pidió prestado, porque Él pidió prestado muchas cosas, lo que Él dio es lo más importante. Dios dio su vida para nuestra salvación. Se convirtió en nuestro Salvador. Él, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió por nosotros. Y cuando Él terminó de pedir cosas prestadas, dice la Biblia, que regresó al cielo para preparar lugar para que donde Él esté, usted y yo estemos con Él. Y el lugar que Él fue a prepararnos no será una mansión prestada, será nuestra residencia permanente, eterna. Estaremos viviendo para siempre con el Rey eterno, con nuestro Salvador. Así que yo te invito a que reflexiones el día de hoy y que en tu autorreflexión analices si estás listo para servirlo sin excusas y para irte con Él cuando Él venga por su iglesia. Vamos a orar.